Existen películas de terror que asustan, y luego están las que dejan cicatrices en tu mente. No hablamos de simples jumpscares, sino de historias que se meten en lo más profundo de tu subconsciente y te acompañan mucho después de que terminan los créditos. Prepárate para un recorrido por las 10 películas más perturbadoras del cine de terror, aquellas que, si decides ver solo, quizás termines arrepintiéndote. Puesto número 10. The Lodge de 2019. Dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, The Lodge es un thriller psicológico que sigue a Grace, la futura madrastra de dos niños que quedan atrapados con ella en una cabaña remota durante una tormenta de nieve. A medida que la película avanza, la línea entre la realidad y la paranoia se difumina, creando una atmósfera de terror sofocante. ¿Por qué es perturbadora? The Lodge juega con la incertidumbre y la angustia. La película te sumerge en un ambiente opresivo donde no puedes confiar en lo que ves ni en lo que piensan los personajes. La mezcla de trauma, aislamiento y manipulación psicológica la convierte en una experiencia intensa. Curiosidad inquietante. Para mantener la sensación de claustrofobia, el rodaje se realizó en locaciones extremadamente frías y el equipo utilizó iluminación natural para aumentar la sensación de realismo. Además, Riley Keough, quien interpreta a Grace, pasó días sin dormir antes de ciertas escenas para intensificar su expresión de cansancio y desesperación. The Lodge es una película que no necesita violencia explícita para aterrorizar. Su horror proviene del desmoronamiento mental de sus personajes, y la forma en que nos arrastra con ellos en su pesadilla la convierte en una de las experiencias más angustiosas del cine de terror reciente. Puesto 9. The House That Jack Built de 2018. Dirigida por Lars von Trier, sigue a Jack, un asesino en serie que relata 5 de sus crímenes mientras filosofa sobre el arte, la moralidad y la muerte. La película no solo muestra los asesinatos, sino que explora la psicología de un hombre que ve sus crímenes como piezas de arte. ¿Por qué es perturbadora? Porque muestra los asesinatos desde la perspectiva del asesino, con una frialdad y cinismo aterradores. El tono de la película es incómodamente íntimo, haciendo que el espectador se sienta cómplice de las atrocidades de Jack. Además, la película no tiene prisa en mostrar el horror, lo hace lentamente, permitiendo que cada escena se quede grabada en la mente del espectador. Your house is a fine little house, Jack. Curiosidad inquietante. Se exhibió en Cannes y provocó más de 100 abandonos de la sala debido a sus escenas extremas. Lars von Trier declaró que esta era su película más personal y que se inspiró en múltiples asesinos en serie reales para la construcción del personaje de Jack. Es una película brillante y perturbadora a partes iguales. No es solo gore, sino una exploración profunda y retorcida de la maldad. El viaje final de Jack es una de las representaciones más inquietantes del infierno jamás vistas en el cine. Puesto 8. Hereditary de 2018. Dirigida por Ari Aster, Hereditary sigue a la familia Graham mientras lidian con la pérdida de su matriarca. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revelan secretos oscuros y un destino aterrador para cada miembro de la familia. ¿Por qué es perturbadora? Hereditary no es solo una película de terror, es un descenso lento y angustiante a la locura. No depende de los sustos fáciles, sino de una atmósfera de tensión insoportable que se acumula hasta un clímax devastador. La combinación de una dirección magistral, actuaciones impresionantes, en especial la de Toni Collette, y un guión retorcido hacen que esta película deje una huella imborrable en quien la ve. It's Grandma. You know you were her favorite. Curiosidad inquietante. Muchas de las escenas más impactantes no contaban con efectos especiales, sino que se lograron con actuaciones y efectos prácticos. La expresión de horror genuino en la cara de los actores fue resultado de una preparación psicológica extrema impuesta por el director. Hereditary redefine el horror moderno. Es una película que se mete bajo la piel y permanece en la mente mucho después de los créditos. No es solo una historia de terror, sino una exploración del trauma, la culpa y la desesperación familiar llevados al extremo. Puesto 7. Funny Games de 1997. Dirigida por Michael Haneke, esta película austríaca nos presenta a una familia que es tomada como rehén por dos jóvenes sádicos en su casa de vacaciones. A medida que avanza la historia, los secuestradores someten a la familia a juegos crueles y manipulaciones psicológicas. ¿Por qué es perturbadora? Porque rompe las reglas tradicionales del cine de terror. No hay justicia, no hay salvación. Haneke juega con las expectativas del espectador, incluso rompiendo la cuarta pared para recordarnos que no somos simples testigos, sino cómplices involuntarios de la violencia.
La escena del mando a distancia es una de las más impactantes y controversiales de la película. Curiosidad inquietante. Haneke dirigió un remake casi idéntico en 2007 con Naomi Watts y Tim Roth, replicando cada escena con precisión. Su intención era llevar el mismo mensaje a una audiencia más amplia. Funny Games no es una película de terror convencional, sino un experimento social. Su frialdad y realismo la hacen aún más aterradora, dejando al espectador con una sensación de desesperanza absoluta. Puesto 6. The Poughkeepsie Tapes de 2007. Dirigida por John Eric Dowle, The Poughkeepsie Tapes es una película de terror y suspenso que simula un documental sobre un asesino en serie que graba todos sus crímenes. A través de una serie de cintas encontradas, nos adentramos en el caso de un hombre cuya violencia y psicopatía no tienen límites. La película captura el terror desde una perspectiva inquietante y realista. ¿Por qué es perturbadora? Lo que hace que The Poughkeepsie Tapes sea tan aterradora es su tono realista y la forma en que presenta el horror como algo cotidiano. La naturaleza de los crímenes mostrados en las cintas es tan brutal y detallada que te hace sentir que podrías estar viendo algo que realmente sucedió. No hay fantasmas ni monstruos, solo la fría y despiadada realidad de un hombre que disfruta de su poder sobre sus víctimas. Curiosidad inquietante. A pesar de que la película fue completada en 2007, The Poughkeepsie Tapes no se estrenó en cines hasta 2009 debido a su contenido perturbador. Algunos de los productores temían que fuera demasiado impactante para el público, lo que provocó una distribución limitada. Esta no es una película para los débiles de corazón. Escenas de terror visceral, sino que también juega con la psicología humana de una manera escalofriante. Es un ejercicio en el mal, en lo impredecible y en lo inhumano, dejando al espectador con una sensación de desasosiego que persiste mucho después de que termine la película. Si buscas una experiencia de terror que te deje pensando, esta película definitivamente no te decepcionará. Puesto 5. Martyrs de 2008. Dirigida por Pascal Laugier, Martyrs es una película francesa de terror extremo que sigue la historia de Lucie y Anna, dos jóvenes atrapadas en una espiral de violencia inimaginable. La película comienza como una historia de venganza, pero rápidamente se transforma en algo mucho más siniestro. ¿Por qué es perturbadora? Lo que hace que Martyrs sea inolvidable es su exploración del dolor y la trascendencia. Presenta una brutalidad sin concesiones, pero con un propósito filosófico. La última parte de la película es una de las más impactantes de la historia del cine de terror. El nivel de sufrimiento mostrado en pantalla no es solo físico, sino también psicológico, dejando una sensación de angustia en el espectador. Curiosidad inquietante. El director confesó que su idea original era aún más extrema, pero decidió suavizar algunas escenas para que la película pudiera ser proyectada en festivales. Aún así, muchas personas abandonaron las salas de cine antes de que terminara la función. Esta es una película que no se recomienda a cualquiera. No es solo violencia gratuita, sino una experiencia devastadora que te deja con más preguntas que respuestas. Puesto 4. Noroi, The Curse de 2005. Dirigida por Kishiraishi, Noroi, The Curse es una película japonesa de metraje encontrado que sigue la investigación del periodista Masafumi Kobayashi sobre una serie de eventos paranormales aparentemente inconexos. A medida que avanza en su investigación, descubre una aterradora conexión con una antigua maldición vinculada a la entidad demoníaca Kagutaba. ¿Por qué es perturbadora? Lo que hace que Noroi, The Curse sea tan efectiva es su atmósfera inquietante y su realismo. A diferencia de otras películas de metraje encontrado, aquí no hay sobresaltos baratos ni momentos predecibles. En cambio, la película se toma su tiempo para construir una sensación de inquietud constante, sumergiendo al espectador en una historia que se siente peligrosamente real. Curiosidad inquietante. A pesar de ser considerada una de las mejores películas de terror japonés, Noroi, The Curse permaneció en el olvido durante años fuera de Japón. Su distribución fue muy limitada, lo que la convirtió en una obra de culto entre los fanáticos del horror que lograban encontrarla por medios alternativos. Noroi no es una película de terror convencional. Su narrativa fragmentada, su tono documental y la ausencia de explicaciones fáciles la convierten en una experiencia verdaderamente perturbadora. No es solo una película, es una maldición cinematográfica que deja una sensación de desasosiego mucho después de que terminen los créditos. Puesto 3. Irreversible de 2002. Dirigida por Gaspar Noé, Irreversible cuenta la historia de una tragedia narrada en orden cronológico inverso. Comienza con un brutal acto de venganza, y a medida que retrocede en el tiempo, revela los eventos que llevaron a la tragedia. ¿Por qué es perturbadora?
La película es una experiencia sensorial que te obliga a ser testigo de la crudeza del destino. Usa efectos visuales y sonoros para generar incomodidad, el uso de tonos rojos en el club nocturno y un sonido de baja frecuencia que causa ansiedad en el espectador. Curiosidad inquietante. La escena del túnel fue filmada en una sola toma de 9 minutos sin cortes, lo que la hace aún más difícil de soportar. Mónica Bellucci, la protagonista, dijo que la película fue tan intensa que no pudo verla en su estreno. Esta es una de esas películas que, una vez vistas, nunca se olvidan. Más que terror, es una exploración de cómo una sola decisión puede cambiar la vida para siempre. Puesto 2. A Serbian Film de 2010. Dirigida por Spasojevic, A Serbian Film sigue la historia de Milos, un actor retirado de cine para adultos que acepta un misterioso trabajo sin saber en qué se está metiendo. Pronto se ve arrastrado a una espiral de violencia, abuso y perversión sin salida. ¿Por qué es perturbadora? Es una de las películas más controversiales jamás filmadas. Su crudeza extrema y sus escenas explícitas la han convertido en un símbolo del shock cinema. No solo es violenta, sino que su temática y ejecución la hacen insoportable para muchos espectadores. Curiosidad inquietante. Fue prohibida en múltiples países y su director la describe como una metáfora de la explotación política y social en Serbia. No es terror en el sentido clásico, sino una prueba de resistencia. Es una película que muchos desearán no haber visto y que pocos podrán olvidar. Puesto 1. Shreds de 1984. Dirigida por Mick Jackson, Shreds es un falso documental británico que muestra, de manera cruda y realista, las consecuencias de un ataque nuclear en el Reino Unido. Lo que comienza como un drama cotidiano se transforma en una pesadilla de desesperación y sufrimiento absoluto. ¿Por qué es perturbadora? A diferencia de otros filmes postapocalípticos, Shreds no tiene héroes ni esperanza, solo el frío retrato de la aniquilación humana. Su realismo impactante y su visión desoladora del futuro la convierten en una de las películas más aterradoras jamás hechas. Curiosidad inquietante. La BBC recibió miles de quejas tras su estreno, y muchos espectadores aseguraron que la película les dejó secuelas emocionales. Incluso hoy, sigue siendo una de las representaciones más aterradoras de la guerra nuclear. No es terror sobrenatural, pero es más aterradora que cualquier película de monstruos o asesinos. Shreds no busca asustar, sino mostrar lo que podría ser nuestra peor pesadilla, y lo hace demasiado bien. Gracias por ver todo el video, déjanos la palabra terror en los comentarios para saber que llegaste hasta acá. Dinos cuál es tu película favorita que solo la puedes ver acompañado. No te olvides de dejar tu like y seguirnos para ver más contenido similar.